En diciembre de 2014, la NASA envió por primera vez hardware al espacio sin lanzar un cohete. No fue una nave de carga, ni una cápsula, ni un paracaídas. Un astronauta en la EEI necesitaba una llave de Carraca, y la NASA se la envió por correo electrónico. Un archivo fue enviado desde la Tierra hacia arriba. Una pequeña impresora zumbó durante unas horas. Y al final, Barry Wilmore tenía en la mano una herramienta que nunca había visto una plataforma de lanzamiento. Eso suena como una buena anécdota. En realidad, es el comienzo de una revolución que ya está transformando por completo los viajes espaciales. La misma idea básica hoy imprime motores de cohete que están listos más rápido de lo que una fábrica tradicional podría siquiera pedir las herramientas. Imprime tejido humano en la ingravidez, porque ahí funciona mejor que en la Tierra. Y algún día debería construir casas en la Luna a partir de polvo y luz solar. ¿Cómo se relaciona todo esto? ¿Por qué no todo debe imprimirse? ¿Y qué impresoras realmente necesita llevar una base en Marte? Lo aclaramos ahora. Mi nombre es Sirwan, y esto es Crónicas de Marte. Antes de comenzar, una aclaración personal. En este video se trata, entre otras cosas, de SpaceX y Rocket Lab. Al momento de la publicación, yo mismo tengo una posición en las acciones de SpaceX y Rocket Lab. Y aclaro expresamente que no estoy dando ninguna recomendación de compra o venta. Este video es un análisis periodístico, no un consejo de inversión. Bien, y ahora pasemos a las máquinas. Capítulo 1. Escultor contra pastelero. Para el capítulo sobre por qué la impresión 3D ha impactado tanto a la industria aeroespacial, primero tenemos que aclarar brevemente qué es lo que realmente está sucediendo. El término técnico es fabricación aditiva, y la palabra aditiva es la clave. Una pieza se construye capa por capa. Se va añadiendo material hasta que la pieza está terminada. La contraparte es la fabricación sustractiva, y su representante más importante es la fresadora CNC. CNC significa control numérico computarizado. Control numérico computarizado, es decir, una máquina herramienta controlada por computadora. Funciona como un escultor. Se toma un bloque macizo de metal y se elimina todo lo que no parezca una pieza. La fabricación aditiva, en cambio, funciona como un pastelero que construye un pastel capa por capa. La diferencia suena académica, pero económicamente es brutal. Al fresar, la mayor parte del material caro suele terminar como viruta en el contenedor. En la industria aeroespacial, incluso existe una métrica específica para esto: la relación buy to fly. Describe cuánto material en bruto se debe comprar para obtener 1 kilogramo de componente para vuelo. En las piezas de titanio fabricadas de manera tradicional, la relación es a veces absurdamente mala. Al imprimir, casi todo el material se coloca solo donde se necesita. Y el segundo punto es aún más importante. Una impresora puede crear geometrías que una fresadora físicamente no puede alcanzar. Canales de enfriamiento internos que serpentean a través de la pared de una cámara de combustión. Estructuras de celosía que son huecas por dentro y aún así soportan peso. Para eso existe la disciplina de diseño para manufactura aditiva, o DFAM por sus siglas en inglés, es decir, diseñar específicamente para la impresión. Esto incluye la optimización topológica, donde un algoritmo deja material solo donde fluyen las fuerzas. Los resultados se ven como huesos o corales, y ese es precisamente el punto. La naturaleza ha estado construyendo de manera aditiva durante millones de años. Solo nos tomó bastante tiempo unirnos. Sin embargo, hay algo importante para más adelante. El CNC no está muerto. Casi cada pieza de metal impresa se fresará, lijará y se le dará un acabado después de la impresión, porque las superficies impresas son ásperas. Así que ambos procesos no son enemigos, más bien deben verse como un equipo. Capítulo 2. La caja de herramientas. Desde el taller casero hasta el haz de electrones. Hablemos de los procesos en sí, porque la impresión 3D no es un solo proceso, sino toda una familia. En el nivel más básico, está lo que muchos de ustedes tienen en casa, como mi impresora de Prusa aquí en el estudio, FDM o FFFF, es decir, modelado por deposición fundida o fabricación por filamento fundido. Un hilo de plástico se derrite y se deposita a través de una boquilla, capa por capa.
Exactamente una impresora así fue la que en 2014 imprimió la llave de trinquete en la EEI. Simple, robusto, perfecto para soportes, cubiertas y herramientas. Luego está la familia de resina, la estereolitografía, o SLA por sus siglas. Fue el primer proceso comercial de impresión 3D y endurece resina líquida de manera precisa con un rayo láser. Sin embargo, hoy en día la mayor parte la conforman los sistemas de proyección, que exponen una capa completa de una sola vez, ya sea mediante un proyector DLP con millones de diminutos microespejos o mediante una máscara LCD, similar a la pantalla de un teléfono inteligente. Ambos ofrecen muchísimos detalles finos y son considerablemente más rápidos, ya que ya no es necesario trazar punto por punto, y existe una familia de procesos en polvo. Y ahí es donde se pone realmente interesante para la industria aeroespacial. En el sinterizado selectivo por láser, o SLS, un láser funde polvo de plástico. Pero la máxima categoría es la fusión por haz láser en lecho de polvo. Según la norma ISO actual, se denomina PBF-LB. Es la abreviatura de fusión en lecho de polvo con haz láser. Durante mucho tiempo también se abrevió como LPBF y se conoció bajo los nombres comerciales SLM o DMLS. Se extiende una capa muy fina de polvo metálico. Un láser suelda exactamente el contorno de la pieza. Luego viene la siguiente capa de polvo, y así sucesivamente, miles de veces. Al final, literalmente se desentierra la pieza terminada de el lecho de polvo. El equivalente directo es la fusión por haz de electrones, según la norma ISO PBF-PBF-EB. En este proceso, en lugar de un láser, un haz de electrones en vacío funde el polvo. Esto es especialmente adecuado para superaleaciones resistentes y titanio. Aquí tengo que hacer una pausa para que nos demos cuenta de lo que realmente estamos hablando. Hace 100 años muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí fácilmente habrían pasado por magia. Fundir metales. Fabricar cualquier forma en muy poco tiempo a partir de diferentes materiales. Y esto se va a poner aún más loco. A veces realmente es difícil de creer en qué tiempos estamos viviendo. Para estructuras realmente grandes, también existe la deposición de energía dirigida, abreviado DED, y la variante conocida es la fabricación aditiva por arco de alambre, abreviado WAM. Básicamente, un brazo robótico suelda con alambre y arco eléctrico. Construye tanques y estructuras enteras, a escala de metros. Y finalmente, el binder jetting. En este proceso, un adhesivo líquido une el polvo formando primero una pieza porosa en verde. Después, se sinteriza en un horno, así que se calienta lo suficiente para que los granos se unan firmemente sin llegar a derretirse por completo. Recuerden más o menos este mapa, porque una base lunar o marciana en el futuro tendrá al menos un dispositivo de casi cada una de estas familias. Plástico para el uso diario, láser y polvo para piezas de repuesto de metal, y los procesos realmente grandes para las estructuras. Pero vamos por partes, y ya no se limita solo al metal y al plástico. Ahora incluso se puede fabricar cerámica técnica de manera aditiva, es decir, precisamente ese material extremadamente duro y resistente al calor que se necesita para turbinas, escudos térmicos o sensores. Normalmente se utiliza el mismo proceso de resina que acabo de describir, mediante estereolitografía o DLP, solo que a la resina líquida se le añade un polvo cerámico muy fino. Después de la impresión, la estructura de plástico se quema y la cerámica que queda se sinteriza. Esto es especialmente interesante para la industria aeroespacial, porque permite formar componentes cerámicos complejos que serían casi imposibles de fabricar de manera convencional. Capítulo 3. Motores impresos en 3D. El lugar donde la impresión 3D realmente cambió por primera vez el sector espacial es la parte más caliente y complicada de cualquier cohete, el motor. Una cámara de combustión clásica con enfriamiento regenerativo es una pesadilla de fabricación. Cientos de pequeños canales de enfriamiento, fresados, unidos con soldadura fuerte y soldados. Cada unión es un posible punto débil. Tiempos de entrega de muchos meses. Y entonces surgió la idea de simplemente imprimir la pieza entera de una sola vez, con los canales de enfriamiento ya incluidos. Si queremos ser completamente precisos, tenemos que decir que la impresión 3D con metal en realidad no es otra cosa que soldadura. SpaceX demostró en 2014 que eso no es un juguete de laboratorio. La cámara de combustión del motor Super Draco para la Crew Dragon fue impresa mediante el proceso de lecho de polvo por láser usando la aleación de níquel-inconel.
un motor del que dependen vidas humanas en caso de emergencia. Salido de una impresora. Eso fue toda una declaración de intenciones. El siguiente paso lo dio Rocket Lab. El motor Rutherford del Electron fue el primer motor cuyas principales piezas estructurales fueron impresas y que logró llegar a la órbita. Voló por primera vez en 2017 y llegó a la órbita a principios de 2018. Cámara de combustión, inyector, bombas, carcasa de válvulas, todo por fabricación aditiva. Y la empresa menciona tiempos de impresión del orden de un día por cada conjunto de motor. En comparación, la fabricación clásica de motores se mide en meses. Por eso Rocket Lab puede producir motores en serie como otras personas producen tenis. Y luego vino en la apuesta más ambiciosa. Relativity Space quiso imprimir todo el cohete de una vez, y para eso construyó, con Stargate, algunas de las impresoras de metal más grandes del mundo. Según la empresa, la Terran 1 estaba compuesta en un 85% de su masa por piezas impresas. En marzo de 2023 voló, superó el Max Q, es decir, el punto de mayor carga aerodinámica, y con eso demostró que una estructura mayormente impresa puede soportar el estrés del lanzamiento. No alcanzó la órbita debido a un problema con la etapa superior, y Relativity cambió de rumbo después de eso. La sucesora Terran R se construirá de manera mucho más convencional. Solo se imprimirá donde realmente tenga sentido. Eso no es una derrota de la tecnología, es su maduración. Incluso los ya establecidos ya están involucrados desde hace tiempo. La NASA imprime cámaras de combustión con la aleación de cobre GR-COP42 y ha probado toberas impresas con una aleación especial de aluminio en el proyecto Ramfire. Y en Europa, el Vulcan 2.1 del Ariane 6 lleva una cabeza de generador de gas impresa, mientras que el motor del futuro, Prometheus, está siendo diseñado desde el principio alrededor de la impresora. Capítulo 4. La fábrica en la ingravidez. Volvamos a nuestra matraca del principio. La impresora que la construyó vino de la empresa Made in Space, que hoy es parte de Redwire, y voló a la EEI en septiembre de 2014. La idea detrás de esto se llama fabricación en el espacio, es decir, manufactura directamente en el espacio. La idea es muy atractiva. Cada kilogramo de repuesto que no tienes que llevar contigo es un kilogramo más de carga útil. Combustible o provisiones. En lugar de llevar un almacén lleno de piezas, llevas materia prima y archivos. Se rompe una herramienta, imprimes una nueva. Para una misión a Marte, donde el próximo envío de repuestos está a años de distancia. Eso es una cuestión de supervivencia. Y la ingravidez no es solo un obstáculo, también es una herramienta. Eso lo demuestra la máquina más futurista que actualmente trabaja en el espacio. La instalación de biofabricación de Redwire en la EEI, abreviada como BFF. Es una bioimpresora tridimensional que imprime con células vivas. En la Tierra, la bioimpresión es una lucha contra la gravedad. El tejido blando recién impreso se colapsa bajo su propio peso como un pudín demasiado caliente, por lo que hay que llenarlo de estructuras de soporte. En la ingravidez, este problema simplemente desaparece. La BFF imprimió un menisco humano en 2023, o sea, el cartílago de la articulación de la rodilla, y desde entonces trabaja en muestras de tejido cardíaco. La visión a largo plazo es imprimir algún día órganos trasplantables en órbita. Eso todavía está muy lejos, claro, pero muestra que el espacio no es solo un lugar donde hay que imprimir, sino uno donde algunas cosas solo pueden imprimirse allí. A esto se suman conceptos para imprimir grandes estructuras directamente en el vacío, así que mástiles, antenas y estructuras de soporte que nunca tendrían que caber en una cofia de carga útil, porque nunca se lanzan plegadas. Una breve parada en boxes antes de volar a la luna. Si les está gustando este episodio hasta ahora, denle un me gusta al video ahora mismo. Es solo un clic para ustedes, pero ayuda muchísimo al canal, porque el algoritmo entonces muestra el video a muchas más personas. Y quien quiera ir un paso más allá, puede revisar las membresías del canal. Gracias a todos, y seguimos con el polvo. Capítulo 5. Casas de polvo lunar. Ahora vamos al gran final de la tecnología. Construir en otros mundos. La palabra mágica es ISRU, o sea, utilización de recursos in situ. Es decir, el uso de los recursos en el lugar. Porque algo es seguro. Nadie va a llevar ladrillos a la luna. Con los costos de transporte, que incluso siendo optimistas están en varios miles de euros por kilogramo.
Llevar materiales de construcción desde la Tierra sería una locura económica. Pero el material de construcción ya está ahí, y está en todas partes. Regolito, ese polvo fino y de bordes afilados que cubre la Luna y Marte. Los conceptos para esto son básicamente enormes impresoras 3D. La ESA y el Centro Aeroespacial Alemán, o DLR, han demostrado que se puede sinterizar el simulante de regolito con luz solar concentrada para convertirlo en ladrillos sólidos. Es decir, se hornea sin llegar a derretirlo por completo. Otros enfoques utilizan láseres o microondas. La NASA está impulsando esto en el programa M-AMPACT. Eso significa tecnología autónoma de construcción planetaria de la Luna a Marte. Y el socio industrial más importante ahí es la empresa tejana Icon. Ya imprime casas completas de concreto en la Tierra y ha impreso para la NASA el Habitat Mars Dune Alpha. Es una estructura de unos 160 metros cuadrados, una estación análoga de Marte completamente impresa en 3D en el Centro Espacial Johnson, donde desde 2023, como parte de las misiones Hapia, las tripulaciones simulan una misión a Marte durante un año. Así que hoy en día, las personas ya viven en hábitats marcianos impresos, solo que todavía en Houston y no en Marte. Y aquí es donde entra el punto de nuestro informe, que considero absolutamente correcto. Una base lunar o marciana no tendrá solo una impresora 3D, llevará consigo toda una manada de ellas. Afuera, la impresora de construcción que, a partir de regolito sinterizado, construye plataformas de aterrizaje, muros de protección contra la radiación y envolturas de hábitats. Lo ideal sería que funcionara de manera autónoma, y antes de que la tripulación siquiera llegue. Adentro, la impresora de metal para lecho de polvo, que a partir de polvo metálico traído o eventualmente obtenido en el lugar, fabrica piezas de repuesto para bombas de rover y sistemas de soporte vital. Junto a ella, la impresora de plástico para el uso diario, que en el mejor de los casos convierte material de embalaje reciclado en filamento, y de ahí fabrica clips, soportes de juntas y herramientas. Y en el laboratorio, tal vez algún día, una bioimpresora para tejidos y emergencias médicas. La base será menos un edificio y más un taller que puede repararse a sí mismo. Ese es precisamente el verdadero cambio de paradigma. No llevar cosas, sino habilidades. Capítulo 6. Evaluación honesta. Para terminar, la evaluación honesta y los escépticos aquí tienen algunos puntos muy válidos. Primero, el aseguramiento de la calidad. Las piezas de metal impresas pueden contener poros y defectos que no se ven desde el exterior. Por eso, cada pieza impresa que es crítica para el vuelo requiere toda una serie de pruebas no destructivas. Por ejemplo, mediante tomografía computarizada y tratamientos posteriores como el prensado isostático en caliente, que cierra los poros bajo calor y presión. Eso cuesta tiempo y dinero, y relativiza considerablemente la visión de fabricar piezas con solo presionar un botón. En segundo lugar, la certificación. La industria aeroespacial depende de procesos reproducibles, y una impresora con un láser ligeramente envejecido o un nuevo lote de polvo, estrictamente hablando, es un proceso nuevo. En tercer lugar, el caso de Relativity ha demostrado que imprimir por el simple hecho de imprimir no es un modelo de negocio. Un simple segmento de tanque hecho de chapa laminada a veces es simplemente mejor y más barato que la misma pieza hecha en una impresora. La respuesta objetiva a todo esto, sin embargo, es que precisamente estos dolores de crecimiento se están resolviendo en este momento. Con monitoreo de procesos en tiempo real, polvos estandarizados y bases de datos de vuelos en crecimiento, y que el historial de éxitos habla por sí mismo. Rutherford ha estado volando de manera confiable en serie durante años. Super Draco está certificado para vuelos tripulados y el Ariane 6 también vuela con piezas impresas. Mi evaluación honesta. Creo que la impresión 3D es para la exploración espacial lo que la imprenta fue para el conocimiento, es decir, una lógica diferente de difusión. El valor no está en que una pieza impresa sea más barata, sino en que un archivo se convierte en hardware en cualquier lugar donde haya una impresora, incluso en Marte. Y sospecho que el primer taller real en Marte se verá más aburrido que cualquier renderizado. Pero funcionará. Eso es especulación, pero es una en la que creo. Y antes de terminar, un gran agradecimiento a Georg Schopf, el editor en jefe de la revista Fabricación Aditiva de la editorial X-Technic, por la ayuda con este guión. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra.